Bien, muy buenas noches. Una vez más, se les saluda a quienes ya han ingresado a esta sala virtual. Es nuestra última reunión online. Absolveremos las consultas que tengan sobre los últimos vídeos que se hubiesen subido y por supuesto que haré propicia la ocasión para hacer la revisión del examen que ya les ha llegado. Seguramente algunos ya han podido advertir de su alcance porque les ha sido entregado en su WhatsApp. Y también la licenciada Isabel Guarachi está poniendo como tarea, ¿no? Lo va a colgar en la plataforma para que sea la presentación conjuntamente la práctica tercera, los mapas conceptuales de los vídeos 12 a 17, hasta este lunes 17 de agosto a horas 23:55. Bien, entonces, estando ya con estas novedades, les haré o ingresaré a la revisión del examen, a la conclusión, digamos, tipo 9 menos cuarto, para ver el examen y que puedan ustedes tener una idea cabal de qué es lo que se espera de ustedes. Bien, estimados diplomantes, quedo a las gratas órdenes de los que quisieran que se haga referencia a algún tema que pudiese estar todavía oscuro o no suficientemente claro en las conferencias que se han presentado o que tienen ya ustedes hasta el último de los temas, hasta está colgado en plataforma hasta el tema 17. A sus órdenes. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Carmiña. A sus órdenes. Gracias, doctor. Una consulta. En uno de los videos, al momento de referirse a la notificación, usted mencionó que debe realizarse dentro de los primeros 5 días calendarios, pero las actividades administrativas son desarrolladas en días y horas hábiles. Tienes Entonces, eso razón. es una, Está bien. eso es un, por eso entonces, el error está en los 5 días calendarios, doctor, Sí, el o error se está en puede mí. realizar la notificación. No, el error está en mí. No sé, no sé, fue un lapsus. Es obvio que los plazos solo pueden correr en días hábiles y solo cuando sea en días calendario, la ley así lo señala. Muchas gracias y por favor, para el resto, tengan esa curiosidad de la doctora Calizaya que ha estado atenta a un desliz, a un lapsus. Es en días hábiles, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Tiene que ser siempre así. Uno tiene que estar atento a eventuales excesos, errores, inconsistencias en la exposición y hacer notar. Es un error efectivamente un tanto infantil porque todos sabemos que los plazos corren siempre en días hábiles administrativos, ¿no? Doctor, buenas noches. Adelante, alguien creo que quería decir algo. Sí, doctor. Usdari, abogado. Ay, caramba, le escucho como si me estuviera hablando desde el planeta Júpiter. Si pudiera abrir su micrófono, darle más Ahora, volumen. Ya, a ver, voy a hacer el esfuerzo. Dígame. doctor, en el tema de delegación, usted Sí, había explicado sobre la delegación entre instituciones para instituciones desconcentradas y para instituciones descentralizadas. Quería que me amplíe un poco más ese tema, por favor. ya. Bueno, si yo he explicado el tema de la descentralización y de la desconcentración, es porque la delegación solo puede operar cuando están establecidas relaciones de jerarquía de un órgano superior con respecto a un órgano inferior o de una instancia superior a una instancia inferior. Las entidades descentralizadas
esas que han salido de la estructura centralizada de la administración, puede ser de la administración central, puede ser de la administración departamental, puede ser incluso de la administración local o municipal, ¿no? Están fuera de la estructura organizacional. Y para que no estén flotando como si fuese un satélite que no se sabe qué destino finalmente tendrá, hay un vínculo desde la organización administrativa, desde donde ha operado la descentralización, que se llama ese vínculo el de tuición, ¿no es cierto? Es el de tuición administrativa. No olvidemos nunca poner los nombres completos. Pero no significa que el órgano que está ejerciendo la tuición sea su superior. No es su superior jerárquico. Un ejemplo nos puede ayudar a entender esta figura. El INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, es un ente descentralizado, pero tiene un vínculo de tuición con el Ministerio de Economía. El ministro de Economía no es el superior jerárquico del director ejecutivo del INE, contrariamente a lo que la gente supone. Y es tal el desconocimiento que sobre la materia tenemos en nuestro medio, que por ejemplo cuando se tiene que posesionar al director del INE, es el ministro. Y el ministro muchas veces hace llamar a este y a otros directores ejecutivos, los que están encabezando entes descentralizados, y ni siquiera los llama. Llama a su secretaria, el edecán, yo he visto eso, ¿no? Y dice, el señor ministro se está convocando para mañana viernes a las 5 de la tarde. Ah, caramba, yo estoy en cobija. Ah, no sé qué hará. El ministro dice que estén todos a las 5, ¡ting! Y le cuelga el teléfono. No es su superior jerárquico. Contrariamente, insisto, a lo que la gente supone. Entonces, solo sería su superior jerárquico si este ente no se ha descentralizado y solamente se ha desconcentrado. Ha quedado en el límite. Por eso en el dibujo he hecho el ente que está precisamente como si estuviese saliendo un poco, pero todavía hay algo adentro. Y es consiguientemente alcanzado por las relaciones jerárquicas de mando, porque hay una parte que está dentro de la entidad organizacional matriz. Entonces, la cabeza del órgano desconcentrado ya no puede ser un director ejecutivo, será director, será el Dalai Lama, el gurú, lo que ustedes quieran, pero ejecutivo no puede ser. Daré un otro ejemplo. En la Procuraduría, para que vean ustedes cómo los errores incluso se han venido arrastrando hasta tiempos muy actuales. En la Procuraduría han establecido que van a haber órganos desconcentrados en cada capital de departamento. Son las DDDs, ¿no? Son las direcciones desconcentradas departamentales. Hay una en La Paz, en Cochabamba, en Chuquisaca, en Santa Cruz, en fin, en cada uno de los departamentos, en los 9. Entonces son órganos desconcentrados. Los directores de estas, porque tienen el título de director o se ha creado ese cargo, ¿no? Son dependientes jerárquicamente del Procurador General del Estado. Pero resulta que en el organigrama han puesto director ejecutivo. Y en las tarjetas que tienen ellos dice director ejecutivo de la dirección desconcentrada departamental de no sé dónde. O sea, esa es una sin razón, porque no pueden ser ejecutivos. Es decir, no pueden tener calidad de máxima autoridad ejecutiva. El director ejecutivo del INE es la máxima autoridad ejecutiva del INE. Entonces, no está sujeto a un vínculo de dependencia jerárquica con el ministro de Economía. En cambio, el director de la DDD, digamos, de La Paz, que tiene sus oficinas en el edificio, ahí en la avenida Arce, ¿no? Sí está sujeto al vínculo de dependencia del
Procurador General del Estado. ¿Por qué nos interesa esto? Porque la delegación, Dari, solo puede operar cuando hay relaciones, ¿no?, de dependencia y de subordinación jerárquica. Entonces, al interior de una organización, como por ejemplo puede ser la misma Procuraduría, ¿no?, el Procurador General podría delegar, digamos, para la contratación de un bien, un determinado servicio, podría delegar y consiguientemente, ¿no?, tendríamos un RPC o un RPA en cualquiera de sus directores, porque están sujetos a un vínculo de dependencia jerárquica. Son cabezas, sí, de una entidad, pero de una entidad desconcentrada, no de una entidad descentralizada. En cambio, el ministro de Obras, que ejerce tuición, el Ministerio de Obras ejerce tuición, por ejemplo, sobre varias de las autoridades de fiscalización y control social, digamos la ATT. Entonces, a la cabeza de la ATT está un director ejecutivo, porque es la máxima autoridad ejecutiva. Es un órgano descentralizado, no es simplemente desconcentrado. O sea, el ministro de Obras no podría pues designarlo su RPC, porque no es su dependiente jerárquico. Lo que pasa, y eso seguramente es lo que muchos de ustedes han visto, es que en el lenguaje común, como dicen tuición, entonces asimilan la idea de la tuición que han conocido en el derecho privado, en el derecho civil, y como está bajo tuición, hasta los términos no ayudan, bajo tuición, da la impresión que es alguien que no ha completado, no ha terminado de crecer como en el derecho privado o de desarrollar sus facultades, está bajo tuición alguien que necesita que se complete su personalidad. Entonces, el tutor viene a completar la personalidad, ¿no?, la capacidad de obrar, digamos, de su pupilo. Pero si esto ocurre en el derecho privado, no ocurre ni remotamente parecido en el ámbito del derecho público y menos en el derecho administrativo. La tuición administrativa es simplemente un vínculo de comunicación de las políticas públicas. Entonces, la delegación no podría operar entre un órgano o una instancia o una autoridad que ejerce simplemente tuición con otro órgano, otra instancia, otra autoridad que está a cargo de una entidad descentralizada. He ahí la explicación y la razón del por qué a tiempo de estudiar delegación y avocación, yo tengo que hacer referencia necesaria a estas cuestiones. Ahora sí, Luz Dari, ¿está Sí, completa la doctor, idea? perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, estimados diplomantes? Doctor, buenas noches. ¿Cómo está, Javier? A sus órdenes. Tengo una consulta, por favor. Tenemos una situación que primero, a ver, como consulta. La mayoría del personal que trabaja en las entidades públicas no son servidores de carrera, Así es. ¿verdad? Entonces, solamente por el tema de aclaración, ¿les corresponde la aplicación del SAP, de la norma básica del SAP, de personal al personal que no es de carrera? ¿Están obligados a cumplirla para ellos como entidad y como personal esas normas básicas? Ya. Bueno, lo que se ha presentado es una situación sui generis, porque hasta 2005 estaba en marcha el proceso de racionalización administrativa y principalmente de institucionalización. La institucionalización administrativa debe pasar necesariamente por
la implantación de la carrera administrativa, como en cualquier país civilizado del mundo, ¿no? Pero sucede que el año, con los cambios políticos que se presentaron en el año 2006, ¿no? Eso quedó trunco y más bien se fue hacia atrás, porque hasta ese entonces la gran discusión o el debate o la idea era que todavía aquellos que estaban bajo el régimen, fíjense, de la todavía, habían vínculos todavía sujetos al régimen de la Ley General del Trabajo, lo cual es un despropósito, porque el servidor público no está sujeto a la Ley General del Trabajo. El servidor público es personal calificado, no está yendo a vender su fuerza de trabajo, no está yendo a hacer 1000 adobes en un día, ¿no? Está yendo a prestar asesoramiento profesional, etcétera, etcétera. Entonces, hasta 2005 lo que sí quería era que todos los servidores públicos estén en carrera administrativa y consiguientemente, ¿no?, puedan acceder primero a todos los derechos que reconoce el Estatuto del Funcionario Público. Y de esta manera, ahora les respondo, Javier, y de esta manera poder dar aplicación a las normas básicas sobre administración de personal. Porque la ley del Estatuto del Funcionario Público y por consiguiente del servidor, lo mismo, ¿no? Yo no sé, hay algunas veces algunos que quieren hacer distinciones. Esas distinciones no sirven. En realidad, en el ámbito internacional, en el derecho comparado, más se habla de funcionarios públicos, el funcionariado, se dice, por ejemplo, ¿no? En España se habla así. Entonces, a lo que voy, el Estatuto del Funcionario Público establece todo un catálogo de derechos y con una cierta predisposición a forzar que terminen los servidores públicos de ingresar a carrera administrativa, que dejen el marco jurídico de la Ley General del Trabajo, se puso y se va a leer el artículo 8 o algo así. Dice, los funcionarios de carrera tendrán los siguientes derechos, y hay uno, dice, ¿no?, a higiene y seguridad industrial. Entonces, si nosotros aplicáramos, ¿no?, literalmente esas disposiciones, solo los funcionarios públicos de carrera podrían entrar al baño, al excusado. Pero claro, si dice a higiene, entonces los que no son de carrera no tienen derecho ni a entrar al baño. Perdónenme la grosería, pero es que es así, ¿no? Y varios de esos derechos están justamente previstos en las normas básicas. Por ejemplo, en las normas básicas se establecen procedimientos de inducción, procedimiento de inducción al que recién ingresa, ¿no?, a una entidad y durante un tiempo tiene que aclimatarse, tiene que acostumbrarse a un nuevo escenario que reviste ciertas características y al término de ese periodo de inducción se tiene que evaluar su capacidad de acomodo a ese nuevo escenario. Miren cómo son las cosas. O me van a decir ustedes que llegan a una oficina con un contrato y están como 30 días mirando cómo sale el sol, cómo llega la noche y se está valorando si se han acomodado a su nuevo ambiente, si han sido capaces de establecer relaciones cordiales con sus compañeros. No pasa nada de eso. Al día siguiente que ustedes llegan, ¿no?, les hacen trabajar 15 horas. Y como son además los nuevos, a ver si les pueden pasar el bulto de lo peor del trabajo que hay en la oficina. ¿O no es así? Así es. Entonces, eso, por ejemplo, no puede ocurrir en un ambiente diferente, en otros países como España, como en Argentina, como en Costa Rica, etc. Entonces, los procedimientos de inducción, los de rotación, la capacitación, porque lo que se quiere es que el servidor público, el funcionario, ¿no?, se vaya especializando cada vez más. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Todo lo contrario, porque termina su contrato y se tiene que ir a otro lado y a otro lado, pues nunca va a tener especialización. Sabe de todo un poco, pero no sabe mucho de nada.
En cambio, ¿no? Con los procedimientos, con los mecanismos de capacitación, la misma oficina incluso paga cursos, etcétera. Yo he sido funcionario de carrera, yo he renunciado a ser funcionario de carrera cuando ingresé a la dirección de un ente regulatorio. Pero hasta ese entonces, que les estoy hablando en la década de los 90, en el segundo lustro, ¿no? La oficina, la entidad incluso hizo pago de mis estudios de formación. Yo le hablé a mi máxima autoridad ejecutiva y le dije, yo no quisiera viajar porque muchos estaban en una superintendencia, viajaban a Cancún, a no sé qué congresos, y decían, no, no me interesa viajar, prefiero que me ayuden a pagar mis maestrías. Y me tomaron la palabra. Y entonces, mientras ellos estaban en las playas del Caribe tomando un tequila, yo estaba bromeando para pasar mis clases. Ahora ellos son mis alumnos, yo soy su profesor. Pero bueno, más allá de eso, el punto es, ¿no?, que la capacitación es un derecho que está establecido en el estatuto. Muy bien. Cualquier situación emergente, bueno, todo esto es derecho administrativo laboral. Esto no es derecho laboral. Hay incluso abogados bien conocidos, hay uno muy conocido que sale y habla cosas muy interesantes en derecho constitucional y habla muy vehemente, lo conocen ustedes, pero un día de esos he escuchado decir cosas como esta, ¿no? Que a los funcionarios, a los servidores públicos hay que darles protección porque la Ley General del Trabajo no es así, no conoce. Es que no conocen derecho administrativo y no saben que una de sus disciplinas, de las disciplinas propias del ámbito público y en el derecho administrativo, es el derecho administrativo laboral. Están sujetos a dependencia, por supuesto, pero no están vendiendo fuerza de trabajo. Entonces, están sujetos los funcionarios de carrera al estatuto, tienen un régimen de procedimientos propio, establecido en un decreto supremo que ya no se aplica, ¿no? En cambio, ustedes, porque no sé si alguno de ustedes sea de carrera administrativa, no creo que conmigo se fue el último, ¿no? A lo mucho pueden reclamar sobre sus derechos y pidiendo la aplicación en la dirección del Servicio Civil, dependiente de la dirección de cooperativas, algo así. O sea, es una oficina que está casi perdida en el organigrama del Ministerio de Trabajo y conforme a un régimen de procedimientos que es la resolución 014. Es una resolución, el colmo de trucha, ¿no? O sea, el colmo de trucha en el sentido de que no puede ser que un ministerio, ¿no?, dicte un procedimiento para que hacia afuera, no interno, para que quienes tengan que invocar sus derechos tengan que apoyarse en la resolución 014. Pero como todo hijo ilegítimo, esa resolución a mí me ha servido como modelo inclusive para prever, porque está muy bien redactada, algunas disposiciones en el anteproyecto del Código Procesal Administrativo. Entonces, ustedes tienen a lo sumo la posibilidad de invocar sus derechos con arreglo o de conformidad a la resolución ministerial 014, que como es tan ilegítima, ni siquiera sale en su página web. Claro, da vergüenza porque o sea, su origen está mal, pero en su contenido es muy buena norma. Incluso en el Código Procesal, en el anteproyecto del Código Procesal Administrativo, yo había previsto o preví una norma que elevaba a rango de ley, porque no es posible que quede como una resolución así simplemente, ¿no? Entonces, no sé si eso le responde, Javier, a las inquietudes que usted tenía. Parcialmente, doctor, porque me genera otra interrogante que se la voy a plantear en este momento. Considerando lo que usted ha expuesto ahora, tenemos de que debería aplicarse la norma básica del sistema de administración de personal también para el personal que no es de carrera, ¿verdad? Sí. Y es la misma opinión y criterio que tenemos en auditoría porque es la norma básica para poder hacer la administración del personal, ¿ya? Así es. Ahora, dentro de esta norma hay ciertos procedimientos y hay ciertos requisitos para hacer una y otra cosa. Por ejemplo, cuando una persona, entonces se lo dijo, tiene que pasar por un proceso de inducción.
Este proceso de inducción es una presentación de las personas, trabajos y colegas que va a tener. Dentro de esto pasa a un periodo de evaluación bajo el cual va a Así poder es. generar su inducción en el trabajo cotidiano, adaptación, adecuación y cumplimiento. Ujú. Y este proceso dura 3 meses para que pueda ser ratificado. En otra de las partes Sí, también la misma norma señala que para poder optar a una promoción vertical, ¿ya? Esta persona sí, tiene que haber tenido una evaluación de desempeño positiva, que sea un reflejo que pueda demostrar esta posible promoción. sí. Pero no habla de que la persona, por ejemplo, que ha entrado al cabo de los 3 meses, que puede ser ratificado, también pueda ser evaluado o promovido. Ahora, Es que ¿qué es tiene lo que que... leerla, perdóneme que le corte, porque es importante lo que le voy a decir. Es que no puede usted leer o interpretar o aplicar. Usted no es abogado, ¿no, Javier? No, Ah, yo soy bueno. auditor. Entonces, ahora me termino de explicar. No, no le voy a reprochar porque no es usted abogado. Porque si usted fuera abogado, yo le reprocharía que me quiera resolver una situación y circunstancias institucionales con arreglo a una sola norma, las normas básicas. Las normas básicas, ¿no?, han sido redactadas teniendo en cuenta el régimen jurídico de la ley el estatuto del funcionario público. Son la consecuencia directa de un mandato de ley que establece un catálogo de derechos y que esos derechos se van a ir aplicando, ¿no?, en la medida en que las normas básicas vayan acomodando a los servidores públicos en los lugares que les corresponde, según su predisposición, su vocación, etcétera, etcétera. Entonces, muchas de las disposiciones de las normas básicas solo pueden tener sentido a la luz del Estatuto del Funcionario Público. Y Mm, el Estatuto del Funcionario Público solo puede tener sentido desde las disposiciones que tenemos, tanto en la ley SAFOC como en el marco protectivo de incluso constitucional. Entonces, no se puede solucionar nunca un problema solamente atendiendo a lo que dice este decreto, a lo que dice esta ley, tal. ¿Por qué? No lo digo yo, y lo dicen las cortes constitucionales en todo el mundo, ¿no? La interpretación de una sola disposición, un solo artículo, es a la luz de todo el ordenamiento jurídico. Y si es el gran problema que tienen, no les reprocho por su formación, quienes no son abogados, pero además quienes también son abogados, porque quieren resolver únicamente con lo que este artículo dice. Entonces, como muy pocas veces las circunstancias de la vida real han de encajar en los supuestos normativos que tenemos en esa disposición, entonces como no encaja, bueno, entonces habrá que dictar un nuevo decreto, habrá que ver qué es lo que hacemos, no se les ocurre ni por si acaso aplicar principios y todo ese tipo de cosas. Las respuestas están en el mismo sistema jurídico, no están las respuestas únicamente en las normas básicas. No sé si esto le ayudará un poco más a entender, licenciado Bravo. perfecto, perfecto, porque le cuento que en la calidad de auditor interno me ha tocado Sí. ver este tema y yo he recomendado Ya. de que justamente se haga una evaluación en el marco de la ley del funcionario público y de la ley 1168. Tenga mucho cuidado, Javier, porque si usted dice eso, a mí me evalúan positivamente, caramba, yo entré ya a carrera administrativa y no sé si a su mae le va a gustar. Yo no tengo por qué sentirme mal por las cosas que yo digo. Creo que en ese sentido he sido bastante valiente, ¿no? Si hubo alguna práctica o si hubo una visión sistemática de menosprecio al profesional, fue en los años anteriores. Yo pensé que las cosas iban a cambiar, no han cambiado, siguen así, maltratando a los servidores públicos, los llaman a deshoras, les hacen trabajar más allá de lo que tendrían que trabajar, lo que alguna vez creo que a ustedes les dije, no sé si fue en este plan de estudios o fue en otro, creo que ha sido en otro.
en otro centro en la universidad, ¿no? Un jornalero trabaja 8 horas, máximo. Yo que he sido abogado corporativo, lo primero que les digo a mis clientes empresarios es, cuidado, faltando 5 minutos para el cierre de la hora, ya se están lavando las manos, porque no podemos arriesgarnos a infracción por normas, leyes sociales, etcétera, etcétera. Para el servidor público, eso no interesa. Trabaja 10, 12, 15 horas, pero el 1 de mayo eso sí tiene que estar marchando, vivando al líder de turno. Eso no puede ser, eso tiene que cambiar. Entonces, tenga usted mucho cuidado, licenciado Bravo, porque si usted sugiere que se haga evaluación, le aceptan la evaluación, bueno, pues entonces yo ingresé a carrera administrativa. Sin embargo, el tema no es para ingreso a la entidad bajo carrera administrativa, sino es para, en el marco de ser un servidor público no reconocido por la carrera administrativa, de un nivel que pase a otro nivel, de un ítem de un nivel pase a otro ítem de otro nivel, buscando la apertura normativa para que pueda suceder esto sin que haya cumplido los 3 meses de requisito, pero cumpliendo con requisitos de formación y Es experiencia. que se va a enredar porque yo sé que lo que usted está haciendo intuitivamente está bien, está aplicando, digamos, por extensión a situaciones no previstas o en algún caso por analogía, pero le vuelvo a decir ese cuidado, porque al menor desliz en lo que usted sugiera, cuidado que haya alguien que sea avispe, que tendría además toda la razón y le diga, no, es que yo ya estoy ahora en carrera administrativa porque he seguido esto, me han hecho esta evaluación, pero ya estoy en carrera administrativa y tendría que ser así. Yo al menos lo entendería de esa manera. Muy gentil, gracias. Licenciado, que le vaya bien. ¿Alguna otra pregunta? Miren, me ha hecho una pregunta de Derecho Administrativo Laboral. Eso no está dentro de mi plan de estudios, de mi contenido, del contenido curricular de este módulo. Eso debieran o tendrían ustedes que haberlo llevado en LESAF o algo así, o Control Gubernamental o Fiscal. No me acuerdo cómo diseñé yo la parrilla curricular, pero entiendo que es un tema que a ustedes les interesa. Bien, señores, estoy y sigo a las órdenes de lo que ustedes quieran abordar. Llegando en una media hora más, vamos a ver el examen. Todo está muy claro. Disculpe, doctor, tengo otra pregunta, por favor. Perdone que abuse. Abuse nomás, para eso están, para eso me pagan $5,000. Dígame, licenciado. En la exposición que hacía en los videos, usted hacía la explicación de lo que viene a ser el acto del gobernante, ¿verdad? Que era uno de los actos en los cuales podía generar algún tipo de responsabilidad por el nombramiento de autoridades que no eran competentes. Los actos de la administración y dentro de una de las clasificaciones, los actos de gobierno. Actos de gobierno, ¿verdad? Y esta es la parte que no le he entendido de ese punto de la forma clara. Usted ponía el ejemplo de los respiradores, que es un ejemplo bastante óptimo de lo que se ha vivido en el país. Pero usted decía que la responsabilidad recaía también en el ministro, que por ende, por ese tipo de responsabilidad, también recaería en la persona que lo ha nombrado. Ahora, exacto. Aquí derivan las dos preguntas. La primera, ¿esto generaría, por ende, de acuerdo con esta explicación, una responsabilidad para la presidente? No hay. Porque ella es la que lo nombra, ¿verdad? Lo que yo entiendo es que fue nombrado el funcionario ese por la canciller, ¿no es cierto? Ahora, yo no sé cuánto tuvo de participación en la decisión la misma presidenta, eso no lo sé, pero el tema está en que, a ver, y esto es a efectos de la responsabilidad civil.
la responsabilidad civil en nuestro país, ¿no? Tradicionalmente solo se ha enfocado en una lectura muy literal de las disposiciones que tenemos en la ley SAFCO y, por supuesto, en el decreto supremo 23.318A, que es la responsabilidad por la función pública, que dice, ¿no?, por los actos u omisiones, ¿no es cierto? Esa es la responsabilidad in comitendo, pero no es la única vertiente de responsabilidad civil, sino que hay también, y lamentablemente, estimado Javier, en las facultades de Derecho no estudian responsabilidad civil, porque es demasiado, no porque no sepan los profesores y tal, sino porque es demasiado amplio, debería llevarse, ¿no?, en dos asignaturas, ¿no? Una que sea derecho de obligaciones y otra que sea el sistema de la responsabilidad civil, como ocurre en otras universidades, en Chile, por ejemplo. En Chile, en la Universidad Pública, en la Universidad Católica de Chile, en la Universidad Austral, en la Argentina, creo que en San Marcos y también en Piura, de lo que alguna vez me consultaron. Bueno, el punto es que no hay solamente una responsabilidad in comitendo, hay también una responsabilidad in eligendo. Porque si yo tengo un cometido administrativo X y para poder cumplir, para poder realizar, para poder alcanzar a plenitud ese cometido, ese quehacer, ese obrar administrativo, se me ha concedido la prerrogativa de elegir personal de mi confianza, como ocurre en la máxima autoridad ejecutiva que elige a su director jurídico, ¿no? Elige a su director administrativo. ¿Lo hacen por qué? ¿Por qué lo ha hecho el legislador? ¿Por qué lo hace la norma? ¿Por congraciarse con la nueva máxima autoridad ejecutiva? No, le da la mayor libertad posible para que pueda llevar adelante su gestión con los mejores auspicios, para que tenga el aseguramiento, ¿no?, de resultados a plenitud. Se le está dando esa libertad. Y si entonces yo tengo eso en correspondencia, porque siempre hay que ver la contracara en el ejercicio de los derechos, en este caso, además de una prerrogativa. Por consiguiente, la contracara es que eso le ha de generar responsabilidad si elige mal. Ese es el punto. Entonces, el señor ese bueno, se vio involucrado en el tema de los respiradores y que no responde hasta ahora ante la justicia, bueno, por lo menos en lo que sale en la prensa, ¿no? Hasta donde yo entiendo, ese fue elegido por la canciller. Entonces, la canciller también se va a hacer responsable, pero es una responsabilidad in eligiendo, no es una responsabilidad in comitendo, sino es una responsabilidad in eligiendo. Lamentablemente, en nuestro medio, ¿no?, el estudio de la responsabilidad civil, porque esto es responsabilidad en el ámbito de la función pública, ya no es responsabilidad civil, aunque se recogen estos institutos pero no han llevado ustedes estos señores en responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, debieron haber llevado, porque esto es parte de su currícula en, creo que, responsabilidad frente al Estado y responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado. Eso, ahí se llevan estos puntos. Entonces, evidentemente, doctor, hemos llevado ya, los entonces, responsabilidades, bueno, pero no entonces, a acuérdense de eso. profundidad. Bueno. Entonces, no lo hacen quedar mal a su pobre docente. Entonces, la responsabilidad en el ejemplo no ha sido estudiada. Efectivamente, ha nacido en el ámbito de la responsabilidad civil, es parte del sistema de la responsabilidad civil y llega al ámbito público, ¿no?, por efecto de las responsabilidades que nosotros llamamos responsabilidad por la función pública y que en el derecho se llama la responsabilidad frente al Estado, así se llama, porque es un camino de ida y el camino de vuelta es la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado. Entonces, en esta responsabilidad frente al Estado o responsabilidad por la función pública, como nosotros la denominamos, debiera enriquecerse, ¿no?, el análisis con la responsabilidad in eligendo. Yo soy de la idea que habría que hacer estudiar a los auditores, hacerles llevar
nociones de responsabilidad civil para que ellos puedan aplicar, porque ellos son los que más directamente se ven involucrados en la aplicación de estas nociones de responsabilidad, no para atribuir responsabilidad, porque ustedes no atribuyen responsabilidad. ¿Qué es lo que encuentran ustedes, licenciado Bravo? Indicios de responsabilidad. Eso, indicios. Y el resto de los abogados, ¿quién tendrá que determinar si hay responsabilidad civil y el quantum además? ¿Quién? ¿El auditor? ¿El contralor? ¿Quién tiene que determinar, señores abogados? El Juez. El juez, porque es del oficio judicial. Es parte, mire cómo son las cosas, Javier. Esa es la distribución de tareas en lo que se llaman las poliarquías, las democracias actuales, que son muy complejas, ¿no? La distribución de tareas es del oficio jurisdiccional, es parte del cometido jurisdiccional el atribuir, así como se atribuye responsabilidad penal, eso no la puede atribuir, ¿no es cierto?, un otro servidor público, la tiene que atribuir un juez. Lo mismo la responsabilidad civil. Por eso, ¿no?, el dictamen, el dictamen de la Contraloría, más el informe preliminar, el complementario, ¿qué es lo que señalan? Indicios de responsabilidad civil. Porque ¿quién establecerá esa responsabilidad? Es el juez. Me alegra que tenga usted tan claras las ideas, licenciado Bravo. Gracias, doctor, por la respuesta. Muy amable. Muy bien. ¿Se han dado cuenta que qué importante sería que podamos tener clases presenciales? Porque les cuento que es cosas en las clases así face to face con el docente, es donde verdaderamente uno calibra el alcance de todas estas, de estos institutos, ¿no? Y de allí la importancia que tienen, miren ustedes, yo trato pues de esforzarme, seguramente ustedes se han quedado un tanto sorprendidos de 17 videos. Este señorcito no tiene nada que hacer en su casa, por lo menos que aprendas a cocinar o a bailar, todo el mundo está haciendo eso en la pandemia, y está haciendo videos para amargarnos la vida y hacernos a cuatros. 17 videos, en promedio 1 hora, pero es que, no sé, a mí al menos me parece una vocación que tengo de docente, son décadas que llevo enseñando, haga unos videos y eso es lo que van a ver, me parece, pagarles con monedas de madera o de plástico a las expectativas que ustedes tienen. En las clases presenciales yo me desgañito, se abren debates, nos vamos, es hasta las 10, nos estamos yendo a las 10:15, es otro el ambiente. Qué pena que eso, no sé si se perderá definitivamente, porque aun cuando lleguen las vacunas rusas o las vacunas marcianas o las que ustedes quieran, ya la gente ya no va a querer ir a clases, van a decir, pero podemos hacerlo todo virtual, es más cómodo. Y ahí el que va a perder es el educado, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores? Doctor, perdón, aprovecharemos hasta que Diga. otros compañeros sigan. Una consulta. Me ha tocado, por la experiencia profesional, el ver que el atender casos en el procedimiento administrativo por recursos o por recursos recursivos, sancionadores y recursos de revocatorio. Usted decía que cuando se invoca el recurso, necesariamente tiene que irse por la nulidad o por la anulación o la anulabilidad. Pero esto tiene que ser expresado de una forma clara y precisa de esa naturaleza, porque a mí me ha tocado ver memoriales o documentos en los que se hacía el recurso, en los cuales no se decía de una forma clara, de forma argumentativa iban intentando descartar las observaciones, pero en el pedido no se decía de forma explícita
la solicitud de nulidad o de nulidad o de anulación. En esos Ya. casos, cuando de forma clara no dice esto, ¿qué se tiene que entender o qué es lo que se debería hacer? A ver, le daré la respuesta que le daría un abogado español, un docente español en la materia. Y luego le daré la respuesta que le tengo que dar como abogado y como docente boliviano. En España, ¿no? No me invocan, no necesitan decir exactamente la palabra nulidad, pero al menos tendrían que sustentar, ¿no?, el argumento que el acto administrativo carece de competencia o el acto administrativo, en el acto administrativo la fundamentación es inexistente y por lo tanto se ha vulnerado las previsiones del artículo 28 de la Ley del Procedimiento Administrativo, consiguientemente no opera la nulidad. Ya, aun cuando no digan nulidad, pero debieran los argumentos ir por esa vía. Y de hecho así se trabaja, porque inclusive la Ley del Procedimiento Administrativo dice, es el artículo 59 creo, o el artículo 60 dice, los recursos serán presentados debidamente fundamentados o sustentados, algo así dice, ¿no es cierto? Y tal como yo lo he explicado, a tiempo de señalar la nulidad, ¿no?, y la anulabilidad, ¿qué decía el segundo párrafo en cada uno de esos dos artículos? Porque, ojo, que son manufactura española. Por eso es que yo le estoy diciendo, un abogado y un docente español, así les respondería, ¿no? Son de inspiración española. Dice, ¿no?, la nulidad o la anulabilidad en el otro artículo solo serán invocadas en ocasión de los recursos administrativos. Entonces, están encadenadas las cosas, ¿no? El sustento de los recursos administrativos es la invocación de las nulidades. En otras palabras, eso es lo que está haciendo el legislador. Ya. Pero eso es en España. Ahora estamos en Bolivia. Ahora le responderé como abogado y como docente boliviano en Derecho Administrativo. ¿Qué podemos hacer? Derecho Administrativo no lo conocen ni en el Tribunal Constitucional, por todos los santos. Revise usted acto administrativo, ponga en su buscador y va a ver que el Tribunal Constitucional no hace el análisis del 27 y del 28. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? Cita. Como no tienen la tecnología conceptual, permítame el giro y la expresión, para desarrollar lo que nuestra misma legislación ha dicho, que además han visto ustedes es contradictoria, no han llevado nunca derecho administrativo, esa es la verdad, no se les puede reprochar que no sepan de algo que nunca se les ha informado. Entonces, como no pueden hacer ese desarrollo conceptual, ¿qué es lo que hacen? Citan. Se van a fijar que siempre están citando en las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo algo parecido. Y dicen, Dromi dice, además citan autores que no son buenos. Dromi, por ejemplo, ¿no? Ya. ¿Por qué usted habla así? Qué petulante que es. Tuve que ir hasta la Argentina, ver allí y decirme mis profesores, mis jefes, cuando yo hacía mi pasantía en la Argentina o en España, decir, Dromi es muy irregular. Hay cosas muy buenas y hay cosas que son impresentables. Es así. Es preferible leer a Marinhoff. Tienen ustedes en su biblioteca virtual a Marinhoff. Es preferible leer a Gordillo, pero para leer a Gordillo hay que tener muy sólidos conocimientos en el derecho. Entonces, citan. Fulano dijo, Mengano dijo. Y en función a sus citas, ellos extraen sus conclusiones. Recién, en los últimos tiempos, digamos, algunos abogados letrados del Tribunal Constitucional se han animado a indagar un poco más. Algunos han llevado efectivamente ya maestrías en Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo, en la Universidad Andina. Entonces, están un poco más empapados de los conceptos. Entonces, en Bolivia, pedirle eso a un abogado, todavía un abogado a que argumente y lo ponga así, es demasiado. No lo van a hacer. Entonces hay que ser realistas. Claro, si estuviéramos en España, usted tiene un misil para dispararle a la línea media de flotación del barco del administrado, lo va a hundir. ¿Dónde está su invocación? No hay sustento, no hay fundamentación.
lo va a liquidar. No ha presentado su recurso administrativo como lo indica, como lo señala la ley. Pero en Bolivia sería injusto. Nuestros abogados presentan sus memoriales, ha visto usted, son mis colegas, ¿no? Presentan hasta con errores ortográficos. Entonces, la redacción de nuestras leyes tiene nomás los bemoles que tiene. Entonces, hay que ser realistas y bueno, pues ver lo más favorable, tratar de extender el manto protectivo de los derechos legales y constitucionales hasta donde se puede en sede administrativa y bueno, pues proveer lo que no ha sido puesto con una dosis extraordinaria de buena voluntad. Doctor, muchísimas gracias por su respuesta, pero ahora yo necesito hacerle la última pregunta para no ser acaparador de todo esto, pero ya es No la... acaparen más porque los demás no están con ganas de disputarle un solo segundo. Dígame. Tengo que hacer ya la integración entre lo que es la explicación de todo lo que estamos llevando en el diplomado con lo que ya es el ejercicio profesional. En este sentido, cuando se emite una resolución administrativa que genera una sanción sobre el administrado, Sí. se está sancionando por ciertas situaciones que han pasado y estas situaciones tienen un castigo, que es la multa, ¿verdad? ¿En qué momento ya esta multa se hace real para poder hacer el registro financiero? No digo que sea un ingreso, puede ser como un exigible, como un derecho para la entidad. Pero, No, no es. ¿en qué momento se hace registro de eso? Se registra el momento en que el procedimiento ha culminado, cuando se le ha exigido a través de los procedimientos de carácter coactivo que eventualmente se hubieran aplicado. Pero el tema va mucho más allá. Y perdóneme, ese es un punto sobre el que ya no he podido entrar, porque derecho administrativo sancionatorio o derecho administrativo disciplinario, que es una rama paralela que corre al derecho administrativo, ya no nos ha dado tiempo para llevarlo. En el derecho administrativo sancionatorio, la imposición de multas está librada al criterio del ente administrativo si será conveniente, ¿no?, el cobrarlas. Atentos a que es posible que en muchos casos el hecho ilícito o el hecho que ha originado, ha desencadenado las potestades sancionatorias de la administración, ese hecho ya no tiene mayor relevancia, ya no tiene mayor trascendencia. Y entonces, la misma administración podría decidir no cobrar. Le doy un ejemplo de algo que ocurrió ciertamente y es uno de los casos paradigmáticos en el derecho sancionatorio. Un día, no sé si esto está en los videos, me va a hacer recuerdo, Javier, para que no repita algo que ya está en esos videos, ¿no? Un día los automovilistas, es el caso de los automovilistas en el Ayuntamiento de Madrid. Un día los automovilistas son sorprendidos con el anuncio que la grúa, bueno, primero que había el anuncio que no se podía aparcar en el centro. En un radio XXX no se podía aparcar porque generaba los atascos, embotellamientos, como ustedes lo llaman, etcétera, etcétera. Y entonces, el anuncio que hizo el ayuntamiento es el equivalente de la alcaldía, ¿no? Dijo, la grúa va a pasar día lunes, va a hacer este recorrido, va por la Castellana, va a ir por acá, se va a tomar por este otro lado, llegar a la Moncloa. El día martes va a hacer este recorrido, el día miércoles y así sucesivamente. Bueno, un día la grúa se equivocó. En lugar de hacer el recorrido de lunes, hizo el del día martes y se encontró con N de autos. Todos se los cargaron. Bueno, entonces los automovilistas fueron todos multados. Ya las multas son bien gordas, ¿no? Entonces presentaron recursos de revocatoria, jerárquico, etc. Y llegaron al contencioso administrativo. Miren ustedes, llegaron al Tribunal Supremo, allá en España.
y ya para esto ya eran como 2, 3 años que había pasado, ¿no? Entonces, los automovilistas decían que la multa les había sido aplicada de manera injusta porque la ruta de la grúa ese día había sido el resultado de un error. Les pregunto a ustedes y dígame, Javier, si ese ejemplo lo he desarrollado en su video. Creo que no, ¿no? No, o al menos no recuerdo haber escuchado ese ejemplo. Ya, está bien. Entonces, por lo visto es usted muy acucioso y yo confío. Un buen alumno siempre se acuerda de las cosas que le han explicado. Entonces, les pregunto, ¿qué creen ustedes que dijo el Tribunal Supremo? ¿Tienen razón o no tienen razón los automovilistas? En su sentido de justicia, Javier, ¿tienen razón o no tienen razón? Bueno, yo creo que sí, porque ha delimitado la circulación o la prohibición para ciertos días en función de un recorrido. Bueno, pues le cuento que el tribunal dijo más bien lo contrario. Dijo, señores, ustedes no tienen la razón, porque la disposición era que ustedes no podían aparcar en el centro, ni aquí, ni allá, ni acullá, que el recorrido de la grúa, eso no tiene, o sea, es otra cosa. Puede haber sido un error administrativo y tal, pero ustedes no pueden aprovecharse de un error en beneficio suyo. O sea, perdieron los automovilistas. Ahora, y aquí lo interesante que seguramente ha de terminar de responderle en la idea que usted tiene. No obstante, dijo el Tribunal Supremo en su jurisprudencia, porque la ha venido a reiterar, ¿no? La administración pública local, el Ayuntamiento de Madrid, verá, ¿no?, si hará efectivo el cobro de la multa, porque los automovilistas pidieron la suspensión del acto administrativo hasta que termine toda su vía recursiva, ¿no? Pero así es conveniente que se cobre la multa. Desde ya que el ayuntamiento había corrido con ciertos gastos, etcétera, para el traslado de los vehículos en su momento. ¿Qué cree usted que hizo el ayuntamiento? Decidió no cobrar la multa. Entonces, no es un ingreso, porque si fuese un ingreso, Javier, entonces estamos en el estado corsario. Claro, claro. Entonces, inducimos a que cometan errores, los multamos y así tenemos un ingreso seguro. Perdónenme, como en la administración tributaria, hagámosle que se equivoquen, hagamos los formularios de tal manera, ¿no?, que induzcamos al error y cobramos y recaudamos más. Eso es malentender lo que es la presión tributaria. Entonces, ¿qué diferencia hay con el policía corrupto, digamos? Yo sé que la mayoría de los policías son personas muy, muy, muy decentes, muy honorables, que la noche de Navidad le dice a su compañero, a su colega, oye, salgamos a ver cómo hacemos la faena y agarramos a alguien porque no sé qué vamos a llevar a la casa, ¿no? Yo quisiera llevar algo más de este pollo flaco y de este vino barato. Entonces, eso no puede ser. Por tanto, ¿no?, por lo general, en los países más organizados, las multas van a un fondo que tiene otro destino. Incluso en nuestro país, retrasos, ciertas multas pequeñas, ¿no?, generalmente iban a un fondo, creo que siguen yendo, y a fin de año se compran canastones y tal, pero no pueden ir como ingresos para la entidad. Cuidado, mucho cuidado, porque eso es hacer corsario al Estado. Es la tendencia a la corsarización de las administraciones públicas. Sin embargo, doctor, Dígame. como usted lo decía, esa es la regulación española y esa norma que ha citado todavía está vigente, no se puede hacer parqueo en España en ciertos lugares, que es del centro Sí. principalmente. Pero esto es Bolivia. Y acá en Bolivia está prohibida la baja de cuentas por cobrar o de ingresos percibibles en el Ya, pero tiempo ese es un para error. cualquier entidad pública. No, Por permítame supuesto. que le exponga Ya. completo. Permítame que le exponga. Ahora, las entidades públicas, y como lo deben saber los compañeros que son del área de gobiernos municipales,
tienen que cobrar multas por diferentes temas. En el tema tributario, en todo lo que es tema tributario, cuando se hace la sanción por algún ilícito, ya, les dan la Ujú, posibilidad de que el pago sea una vez que se han finalizado todos los tipos de actuación, ya sea en la vía administrativa o en la vía en corte, es decir, ujú, juzgado. En el tema administrativo de lo que estaba regulado por lo que viene a ser el CIREFI, el Sistema de Regulación Financiera, donde entra pensiones, valores y seguros, donde entra juego, donde entra telecomunicaciones y todo esto, no se permite hacer, ¿cómo? telecomunicaciones no entra en el CIDE, entra en lo que era No, el pero CIDE. entra en la misma metodología de trabajo, a eso me refiero. Ah, ya. Se cobra la multa, Ujú, se cobra la multa una vez que se ha emitido la resolución sancionatoria, ¿ya? Para que éste o pague la multa y se cierren las actuaciones, o para que pague la multa y pueda proceder a la etapa recursiva, ujú, ¿verdad? Entonces, en este caso, si tiene que pagar la multa para uno o para otro en esta instancia, así no vaya a hacer la presentación de recurso, debe cumplir con la multa. ujú, Más allá de que en otra instancia se pueda fallar a favor del administrado, ujú, el punto principal para que pueda acceder a su derecho de reclamo y todo esto es el pago de la multa. ujú. Entonces, y partimos de ese concepto, y que además, por las normas financieras, normas de contabilidad gubernamental, no se puede dar de baja las cuentas por cobrar, salvo que exista una justificación técnica y jurídica que permita esto con un estudio de peritaje de terceros. Entonces, para dar de baja una multa, no se requiere el estudio de peritaje de terceros, salvo que haya una orden superior que diga del ente tutor, por ejemplo, que diga, este tema no va a ser manejado de esa forma, procede así, en etapa jerárquica. O que en etapa judicial el juez diga, no, esto no corresponde y se falla a favor del administrado. Por lo tanto, ahí se hace la devolución de la multa, pero Ujú. nunca se hace la eliminación de la multa. ¿Ya? Ya, ahora, Bajo este concepto, ujú, debería corresponder el reconocimiento de la multa como no como un ingreso directo, sino como otros ingresos que deben ser registrados de acuerdo con nomenclatura contable en esa partida. ¿En el momento de la resolución o en qué momento? no está bien. Yo no le estoy diciendo que en Bolivia no sea así, pero eso no significa que esté bien. Porque, a ver, vamos a ver, ha hecho usted referencia a telecomunicaciones. Me dice, operan con el mismo criterio. Las multas que se establecían y que se siguen estableciendo van a un fondo que no viene a engrosar las arcas de la institución, justamente para evitar la corsarización de las administraciones, en este caso regulatorias. Pero, por Cuando ejemplo, en la APS, en ASFI, en la Autoridad de Juegos, sí se hace eso. es que está mal, pues, por eso le estoy diciendo. En telecomunicaciones, ahora le voy a contar, ¿no? En telecomunicaciones lo que se hacía era que estas multas a los operadores en telecomunicaciones iban a un fondo. En ese entonces, le hablo, digamos, del 98, iban al PRONTER para las telecomunicaciones en el área rural. Luego se dispuso que esos conceptos de multa iban, bueno, tenían otros destinos, pero no podían ir para los ingresos de la misma entidad. Ese es el error. Ese es el error. Y ese es un punto de vista que debiera ser vuelto a estudiar, porque estamos corsarizando. Ahora, una cosa, eso en el ámbito de las administraciones públicas. En el caso en materia de impuestos, yo le estoy diciendo que lo que se tiene que pagar, y eso no puede ser en modo alguno objeto de negociación, es el impuesto mismo. Pero las multas por incumplimiento formales en sus formularios, que no pagaron de esta manera y debió ser pagada de esta otra, y que sin embargo eso origina sanciones. Esas no debieran ingresar, ¿no?, contablemente a la misma entidad. En Bolivia se hace eso. En Bolivia se hacen muchas cosas equivocadamente. En Bolivia se ha dispuesto, a ver,
En Bolivia se ha dispuesto que inclusive se destruya el patrimonio histórico-cultural del centro de la primera ciudad del país, de la ciudad que es la sede de gobierno, y ya tenemos un mamarracho en la Plaza Murillo. ¿O no? ¿Alguien ha movido un dedo? No ha movido. Y no es novedad. Ya el año 74 destruyeron una casona e hicieron añicos el centro cuando levantaron el Banco Central. Entonces, los dos más grandes hitos en la historia del derecho urbanístico boliviano y paceño en especial han sido hechos por gobiernos autoritarios. Se han cargado el patrimonio histórico-cultural del país y de la ciudad. Entonces, eso no significa que esté bien. Ojalá llegue el día en que podamos reconducir esas cosas. Hace un momento, Javier, usted me ha dicho, yo estoy sugiriendo que apliquemos las normas, pero yo le estoy diciendo que hasta tanto nosotros no reconformemos la carrera administrativa, esto va a seguir siendo un desastre. Lamentablemente es así, ¿no? ¿Cómo será en la misma escuela de gestión pública? La última vez ha sido el año pasado en enero. Yo soy docente en la escuela de gestión pública, ¿no? Hace claro, desde el año 2003, ya voy a cumplir 20 años, estoy en camino a ello, ¿no? Llama el Instituto Nacional de la Administración Pública con sede en España para que se haga una revisión de los avances en la institucionalización de las administraciones públicas. Y entonces, daba vergüenza. ¿Y ahora quién va a ir? Que vaya Wilson Villarreal, como él sabe de derecho administrativo. Entonces, cuando me preguntaban, ¿y cómo van las cosas en su país? Entonces, me preguntaban, yo respondía Z, porque daba vergüenza. ¿Qué les voy a decir? ¿Que en Bolivia no hay carrera administrativa? No les puedo decir. Es que tenga mucho cuidado, Javier, cuando dice, no, es que en Bolivia las cosas son diferentes. Serán diferentes porque están mal. Las cosas, no porque sean diferentes, tienen que ser necesariamente bien o bien hechas de manera diferente. Hay otras maneras de hacer las cosas, pero esta no es una manera de hacer bien las cosas. Bien, Javier, muy gentil, doctor. Gracias. No, muy bien, y le agradezco que me haya dado margen a todo este tipo de cosas. Voy a poner lo que la gente quería, seguramente es justamente ver el examen. Lo vamos a ver, lo estoy poniendo en pantalla. ¿Se ve el examen? ¿Se ve o no se ve? Sí, doctor. Es que el resto pareciera sí, que doctor, no. se ve. Eso, doctorita, no, quizás, o sea, no solamente los he aburrido, sino que los he matado, ¿no? Entonces no me hagan pensar semejante cosa. Aquí está su examen, ya les ha llegado por WhatsApp y la licenciada ha colgado en la plataforma y ha establecido como una tarea a presentar hasta el día lunes. Ahora es 23:55. Les ruego encarecidamente, por favor, no estén a las 12:05 de la noche. Ahí no puedo entrar. Le llamaré a Wilson Villarreal para que me acepte. Tomen las previsiones, por favor. Es muy probable que justo caiga el meteorito a las 12:10 y caiga en su casa. Entonces, que no se presenten esas circunstancias. Bueno. Nombre completo, carnet de identidad, profesión. Porque tengo que saber, ¿no? O sea, bueno, ahora ya sé que Javier Urabo es auditor. No le voy a exigir como abogado, aunque está razonando como abogado en muchas cosas. ¿Tienen Doctor, ustedes? disculpe. Sí. Doctor, en la plataforma la fecha de entrega de examen está 17 de agosto. Sí, así es. Está también Pero para en la 16. parte final del examen dice 30 de agosto. A ver, ¿eso he puesto? Sí, así está, doctor. Dice 30 y 17. Ay, Dios, me he equivocado. Es 17. Es 17 de agosto, no he borrado bien. Hasta el día Doctor, 10. no puede ser el 17. Tiene que ser lo más benéfico para el regulado.
¿Qué pasa, Javier? Tampoco me quiera ganar ahora en tiempo suplementario. ¿Y cuándo sería según usted? Siga, doctor, por favor. Me está tomando el pelo, lo poco que tengo. El 17 acaba el módulo. Yo no puedo ir más allá de ese día y de hecho, ya, dice, tiene que ser el día más favorable, pero es que no puedo ir yo más allá del 17 porque tienen ustedes que realizar tareas ya o ingresar a otros módulos. Entonces, yo voy a aclarar, es el día 17, lunes 17 de agosto, ahora es 23:55. Qué pena que se me hubiera, que no hubiera terminado de borrar esto, 30 de M, dice. Era, claro, era el 30 de mayo, creo que era en el anterior examen. Bueno, el punto está en que tienen ustedes aquí el caso. Léanlo atentamente. Es un caso más simplificado. Cuidado con estar pensando, ay, este viejo es tan mañoso, seguramente el 5 de abril, que seguramente era domingo, entonces no podía ser. No hay prendidas. ¿Ya? Entonces, vayan al fondo de la cuestión y responden las preguntas. Pregunta 1, ¿no? Miren lo que dice, fundamente Javier, por favor, su micrófono. No, perdón, no soy yo. Entonces, ¿quién es? Luz Dari. Bueno, fundamente ampliamente la respuesta y aplique los conceptos que se estudiaron en la teoría del patrimonio. Porque para conocer el acto administrativo, para distinguir el acto administrativo del acto de la administración, hay que conocer teoría del patrimonio. Y eso se ha explicado en los videos correspondientes. Entonces, fundamente la respuesta. No vale decir, ¿constituye acto administrativo? Respuesta, sí. No, esa no es respuesta. Yo no necesito eso. Lo que yo necesito es el fundamento. Tampoco valen como respuestas transcripciones, ¿no? Como diciéndole a su docente, oiga, no leyó la ley del procedimiento administrativo, mira, aquí se le transcribo el 28, entiéndase un poco, haga el esfuerzo. No, entonces necesito sus razones, ¿por qué es acto administrativo? 2, si usted considera que estas notas, ya, salta al tercero. Incluso fíjense que si ustedes optan por una vía en la pregunta 2, se ahorran una respuesta. Pregunta 3. Ha operado la convalidación con aplicación de las disposiciones. Y en las preguntas 4 y 5, tienen ustedes que redactar el acto administrativo bajo formato de resolución administrativa, identificando con colores, ¿no?, las partes de ese acto. El examen, cuidado, les ruego, estimados colegas, estimados diplomantes, ¿en qué consiste el examen? Yo no he podido estar el jueves en la noche. El examen consiste en hacer una resolución administrativa. No, es cierto, no consiste en eso. Consiste en responder 1, 2, 3 preguntas, esas 2, y en su caso redactar un acto administrativo en el que se van a distinguir los elementos. En eso consiste el examen. No es redactar una resolución administrativa, no es eso. Lo que a mí me interesa es que distingan los elementos. A la competencia le pongan un color, a la causa otro, al fundamento otro, al objeto, a la finalidad, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que completen, como dice aquí, presentarán hasta el día lunes 17 de agosto, ¿no? A horas 12 menos 5, antes, 5 minutos antes de la medianoche, antes de volverse calabazas o ratoncitos, presentan su examen, lo cuelgan en plataforma. Si pueden más antes, mucho mejor, así se evitan sofocones de última hora. ¿Hay alguna duda? La figura rápidamente. Es una historia, muchos de estos ejemplos que a veces yo doy exámenes son casos que he tenido en el bufete.
Juan Antonio Plaza Lima, señor X, dice, propietario de un inmueble, de un terreno que está en Huachilla, pidió a la alcaldía de Mecapaca que le actualice su registro catastral el 17 de enero de 2020. Ay, Dios mío, los trámites de catastro en las alcaldías son para pegarse un tiro. Bueno, según una nota que emitió a los pocos días una arquitecta, entonces funcionaria de la oficialía técnica del gobierno municipal autónomo de Mecapaca, no había constancia de la aprobación de la planimetría del terreno, aunque sí se había aprobado la urbanización. Ya, listo. Entonces, se le dijo al propietario, porque así son, tiene usted 20 días, ¿no?, para presentar sus planos para subsanar la inexistencia del registro. O sea, siempre la prueba diabólica, ¿no? El interesado reiteró su pedido el 23 de marzo, el gobierno debía hacer esto, el fraccionamiento de estos planos, los argumentos que a veces exponen nuestros administrados. En 30 de marzo se le entrega a Plaza una nota firmada por la arquitecta en la que se le hace saber que, como no ha cumplido con las instrucciones que se le han hecho conocer, ¿no?, entonces es multado con 1.200 bolivianos. En estas circunstancias se declaró la cuarentena por la pandemia. El 5 de abril, el mes siguiente, presenta Juan Antonio Plaza, a través de un formulario por internet, un recurso de revocatoria. El 15 de abril le llega también por internet una nota, esta vez por el oficial técnico. Rechaza el recurso y señala que los argumentos, veanlos. Finalmente, el 1 de agosto de 2020, ya estamos en este mes, empleando procedimientos electrónicos recientemente habilitados por el gobierno municipal, Antonio Plaza presenta recurso jerárquico y lo presenta, miren, directamente ante el alcalde. Entonces ya ustedes ya conocen el principio del informalismo. Me callo porque ustedes ya tienen que acordarse de qué es lo que se explicó en sus videoconferencias. Entonces, ese es el caso. No les estoy pidiendo, ay caramba, ¿cómo querrá que lo resolvamos? No, resuélvanlo a su leal saber y entender. Resuélvanlo con el sentido de justicia que ustedes tienen. No voy a fijarme tanto en qué sentido lo resuelvan, como que lo que me interesa especialmente es el argumento jurídico, independientemente del resultado a que lleguen, pero principalmente la identificación de los elementos del acto administrativo. Eso es lo que a mí me interesa. Como que, miren, está aquí en amarillo, se va a pintar en el documento redactado cada uno de los elementos esenciales, ¿no?, debiendo señalarse a qué elemento corresponde. Un solo documento, por favor, un solo documento. No me manden pregunta 1, un Word, pregunta 2 en PDF, pregunta 3 en una presentación PTX y pregunta 4 y 5 lo presentan en formato MP4, un video. No, todo en un solo documento para que no se pierda, para que no haya duda alguna de cuál es la secuencia, inclusive la lógica de las preguntas o de las respuestas a las preguntas formuladas. Y listo, ese es su examen, señores. ¿Alguna pregunta sobre el particular antes que nos despidamos hasta alguna nueva ocasión? Doctor, buenas noches, le habla Leticia. Leticia, adelante, Leti. Sobre el examen y plantear la resolución, la impugnación, nosotros la podemos, ¿podemos resolver una impugnación de recurso de revocatoria? No, recurso ya de se ha nulidad. respondido a la revocatoria. ¿Ya? Esa Yo es mi sé que duda. los procedimientos municipales han variado, ¿no? Yo les estoy haciendo jugar con que hay un doble juego de argumentos allí. Entonces,
respondan en el jerárquico. Es un jerárquico que se ha presentado. Ese sí. Ya, entonces jerárquico. ¿Ya? Ustedes van a redactar la emisión que correspondería al gobierno autónomo municipal de Mecapaca. Eso es lo que van a redactar. ¿Ya? Doctor, disculpe, si le he No, entendido en bien, la lo que resolución. vamos a, perdón, lo que vamos a redactar nosotros es Sí. la presentación, la exposición que hace el gobierno municipal ante la autoridad jerárquica por el tema, por el caso este, ¿verdad? Claro, tienen que resolver el recurso jerárquico. El propietario ha presentado recursos de revocatoria, se le ha negado la revocatoria y ahora ha presentado jerárquico. Corresponderá, no corresponde. Vayan al fondo de la cuestión. Lo que yo quisiera es que hagan el juego del análisis. Eso, nada más que eso. Oye, doctor, ¿Sí? entonces tenemos que resolver, no es un recurso que nosotros, digamos, nos inventemos, sino el recurso jerárquico del problema que usted ha planteado. Claro, eso. Es- Ah, ya, ya. Es que no, esa parte no la entendía bien. Pensé que era que nosotros teníamos que resolver un recurso Está que muy nosotros entrecortada su otro tema. está entrecortada su Sí, voz, está no le escucho bien. mal mi internet. A ver, inténtalo otra vez, por favor. Es que quede bien claro, le ruego, Leti. Dígame. Ahora, Ya, a ver. entonces tenemos que resolver el recurso jerárquico de un problema que nos... No sé si me escuchó. Sigue mal su señal. Creo que estaba Ay, no. del lado oculto de la luna, ¿no? Porque Doctor, lo que la compañera dice es que el trabajo en sí consiste en responder en etapa jerárquica al administrado, ¿verdad? exactamente, eso es. No he podido explicarme por lo visto bien. Gracias, Javier. Usted está como mi ángel guardián. Muchas gracias. Eso es lo que hay que hacer. Sí, doctor. El recurso jerárquico presentado por el señor Juan Antonio Plaza Lima. Eso. Muy Eso, bien. esa era mi dudita. Ah, ya, perfecto. Ya. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Con ustedes en este diplomado, esta es la segunda versión, esta es la única asignatura que lleva conmigo, ¿no? Sí, doctor. No. Claro, es la primera que llevamos con el doctor. Primero, claro, porque en la es la primera primera. versión, claro, yo llevé una otra asignatura, creo que di contratos, creo, o responsabilidad patrimonial, no sé qué, pero en esta segunda versión, porque este es el nuevo diplomado, en esta segunda versión, esta es la primera asignatura. Bueno, yo quiero decirles algo, estimados diplomantes. Lamentablemente, yo tengo una cara que no me favorece mucho, excepto cuando llega Halloween. Entonces, la gente dice, este debe ser de malvado, nos va a aplazar. Lo que yo quiero es que expongan sus razones. Eso es lo que me interesa. No me interesa hacerles la vida a cuadros, ¿no? Bastante con la vida a cuadros que yo llevo para querer que ustedes también participen de ese drama. Entonces, lo que yo sí quisiera son sus argumentos. Yo valoro altamente, gratamente los argumentos, en el sentido que sea. Tampoco les estoy diciendo, exponga el gran papo universal, expongan argumentos, que sean serios. Eso es lo que quiero, ¿ya? Entonces, no se hagan problemas sobre lo demás, y tengan la confianza siempre en su caso, incluso hasta consultar. Bueno, bien, señores, no sé si hay algo más antes que nos despidamos. Para hacerle alguna consulta, doctor, disculpe, ¿podemos hacer directamente al WhatsApp o tiene algún blog donde se le puede escribir?
tenía mi blog, pero lo he cambiado, bueno, por razones X y Z. Yo preferiría que me lo hagan directamente a través de WhatsApp, que eso es lo que yo manejo más frecuentemente, ¿no? Ya, Voy doctor, a muchas gracias. hacer recién para septiembre mi nuevo blog, ¿ya? Para las consultas que ustedes quisieran hacer sobre este o algún otro tema. Y su blog en septiembre, ¿qué nombre va a tener para poder buscarlo de forma recurrente? ¿Cómo se llama? Es con mi hijo, estamos abriendo, se llama Ágora. Ágora, Ágora, no sé cómo le estamos poniendo el nombre, lo estoy remozando, y es para tratar justamente temas solamente de derecho y sí, de derecho constitucional, derecho administrativo y ese tipo de cosas. Javier, Muchas con gracias, toda doctor. confianza, siempre usted me puede llamar, todos me pueden llamar. Y bueno, ya finalizando, entonces, redondeando, yo debo manifestarles que para mí no solamente es un placer el poder dar clases, el poder estar con ustedes, aunque sea a través de estos medios que no son tan directos, son sucedáneos, pero al menos es un placer y un verdadero privilegio el contribuir a su formación de posgraduados, ¿no? Es siempre un don, una prerrogativa que la divinidad nos concede a quienes de verdad creemos en que se hace patria y se hace un mundo mejor desde la docencia, desde la enseñanza. Quiera entonces Dios, un creador, no sé, las concepciones que ustedes tienen o el cosmos finalmente, ¿no? Protegerlos en estos tiempos tan duros y tan felices, haciendo siempre propicia la ocasión, como en esta oportunidad, para estar en contacto y empujar la barca de la superación en nuestro sistema jurídico, en nuestra formación, en la ciencia misma del derecho, en nuestras disciplinas, hacia adelante, en un esfuerzo compartido en el que no hay docentes y alumnos, sino que hay compañeros, facilitadores y quienes están estudiando, ¿no? Con el propósito único de elevar su nivel profesional. Muchas gracias, estimados diplomantes, y que les vaya muy bien, que tengan la mejor, no de la suerte, sino de las oportunidades de hacer manifiesta su capacidad profesional. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Miguel. Hasta luego, Vicenta. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Karina. Hasta Buenas luego, noches. doctor. Buenas noches. Buenas noches, Vicenta, Leticia. Gracias, doctor. Buenas noches. Fabiola, buenas noches. Fabiola, que le vaya bien. Un saludo especialmente cordial. Muchas gracias, doctor, también por su colaboración y su empatía que ha tenido con mi persona. Yo le agradezco mucho y ha sido muy importante lo que se ha aprendido en este módulo y estoy muy satisfecha. Muchas gracias, doctor, por impartido en su Ya, materia. licenciada, que le vaya bien y Dios la bendiga. Ya, A usted también, doctor. ya, adiós, Fabiolita.